día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Damos un paso más en esta explicación de la profesión de fe, del credo en el que nos encontramos, después de haber hablado de la creación del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Ahora, a partir del punto 355, hablamos del hombre, de la creación del hombre. El punto 355, que lo que hace es explicarnos cómo se va a dividir, cómo se va a organizar esta explicación, dice: Dios creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Este es el Génesis capítulo 1, versículo 27. Y ahora dice, este punto especifica, esta afirmación que hace este versículo del libro del Génesis, en el que, por cierto, llama la atención cómo repite por 3 veces el verbo creó, bará. Es curioso, por 3 veces, que parece una evocación de la Trinidad, repite el verbo creó. Es insistente, está subrayando, enfatizándolo. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Bien, pues dice, el hombre ocupa un lugar único en la creación. En primer lugar, está hecho a imagen de Dios, será lo primero que expliquemos. Segundo, en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Segunda cuestión. Tercera cuestión, es creado hombre y mujer. Cuarta cuestión, Dios lo estableció en la amistad con él. Y entonces se subdivide en 4 partes esta explicación. Ahora nosotros nos centramos en la primera, a imagen de Dios. ¿Qué significa que el hombre ha sido creado a imagen de Dios? El punto 356, damos un salto y comenzamos esa explicación. Son 6 puntos sobre la explicación de el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. De todas las criaturas visibles, sólo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Sólo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. Luego viene una cita de Santa Catalina de Siena, que posteriormente leeremos. La afirmación principal, que está tomada literalmente de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, el punto 12, el párrafo 3, es que sólo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Hay una diferencia esencial, pues, entre el resto de la creación y el hombre. Hasta el punto que dice en la misma Constitución del Concilio Vaticano II que el hombre es la única criatura que Dios ha querido, ha amado por sí misma. El resto de las criaturas de la creación, Dios las ha querido no por tanto por sí mismas, sino como referencia al hombre. Esto obviamente también requiere una matización. Que por cierto, esta afirmación del Concilio Vaticano II, esta afirmación que dice que el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, y aunque no lo diga explícitamente, lo cual quiere decir que el resto de las criaturas Dios también las ama, pero no las ama como interlocutor último, sino las ama para el hombre, para ponerlas al servicio del hombre. Esta ha sido una cuestión, una afirmación que entre, digamos, las filas del lefebrismo o del integrismo, con esa cierta contestación que ha existido y existe, por desgracia todavía, frente al Concilio Vaticano II y frente al magisterio de la Iglesia Católica desde el integrismo, desde las filas lefebristas, este ha sido uno de los puntos que también ha sido rebatido o ha querido rechazarse, diciendo que el Concilio Vaticano II había innovado pues una doctrina que no estaba en la tradición de la Iglesia, diciendo eso de que el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, como si eso fuese contradictorio con lo que dice la Sagrada Escritura
Cuando Dios creó los animales, vio Dios que era bueno. Cuando creó los cielos, vio Dios que era bueno. Bien, claro que el resto de las cosas también las quiere Dios y también tienen una entidad propia, una entidad propia, pero no son el interlocutor último de Dios. El interlocutor último de Dios en la creación, pues es el hombre. Y a través del hombre, Dios dialoga en el diálogo intratrinitario. Entonces, digamos que a eso se refiere, ¿no? No hay que polemizar innecesariamente cuando la Iglesia hace esta afirmación. A nosotros nos quiere por nosotros mismos, porque nos ha creado con una imagen y semejanza suya, capaz de tener con él un diálogo, capaz de valorar que somos queridos, capaz de gozarlo, de gustarlo, de agradecerlo, de responder a ello. Es la capacidad de conocimiento, la capacidad de ser interlocutores de algo. Es totalmente diferente, por lo tanto, ¿no? Bueno, totalmente. Es esencialmente diferente, pues el hombre y el resto de la creación. Porque en nosotros hay capacidad de interlocución y en el resto de la creación, pues no hay esa capacidad de interlocución. Claro que es verdad que en un sentido, pues poético, o en un sentido poético, o en un sentido metafórico, pues claro que pues San Francisco dice, pues dice a las plantas, a los animales, al agua, que bendigan al Señor, que alaben al Señor. Cielos y tierras, bendecid al Señor. Nubes del cielo, bendecid al Señor. Pero ya entendemos que todo eso está dicho en un lenguaje poético metafórico, porque las plantas, los animales, no pueden bendecir a Dios en el sentido estricto de la palabra. O sea, no son sujetos. Pueden ser objetos a través de los cuales nosotros bendigamos a Dios, pero no son sujetos, no son interlocutores, porque no conocen, no aman. Entonces, la grandeza de ser hombre es la de poder reconocer, poder gustar, poder agradecer, poder responder, poder ser interlocutores de Dios. Esto es lo más grande que tenemos, ¿no? Por eso, fijaros bien, pocas cosas manifiestan tanto la dignidad del hombre como el poder hacer oración, el poder dirigirse a Dios. Eso, o sea, no hay nada que manifieste en nuestra vida tanto la dignidad del hombre tanto como eso. Nosotros, cuando vamos a tener algún día, ¿no?, pues una entrevista con una persona un poco importante, pues no sé, pues estamos un poco nerviosillos porque me voy a ver con, pues yo qué sé, con el presidente de gobierno, voy a tener un encuentro con él y estoy nerviosillo, y se lo digo a mis amigos, tengo un encuentro con el presidente o con la Casa Real, porque van a venir a hacer una visita, y le digo, oye, sácame una foto que como me voy a encontrar con él, y parece que a esa visita yo le doy, pues no sé, entiendo que es como si estuviese un poco dándome la capacidad de valorarme a mí mismo porque me voy a encontrar con alguien de la Casa Real o yo qué sé, ¿no? Bueno, pues esta pequeña comparación es una pequeña broma comparando con la dignidad que supone para el hombre ser interlocutor de Dios. No hay nada que manifieste tanto la dignidad del hombre como eso. O sea que Dios nos ha querido a nosotros por nosotros mismos. O sea, yo te quiero porque eres. Y Dios es capaz de decir qué bueno es que existas. Y Dios se alegra de haberte creado con la capacidad de hablar con Él. Bueno, pues esta afirmación que es tan central, ¿no? Porque es que a veces a nosotros nos cuesta creer que Dios nos ame así. Que Dios nos ame, nos tome tanto en consideración. Tenemos una especie de sospecha como si hubiésemos sido creados, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Pues por fruto de una especie de decisión arbitraria, como si el hombre fuese... No, hay una decisión absolutamente consciente, libre de Dios. Ha sido el amor el impulsor, ¿no? El impulsor de esa decisión. Fijaros
la cita de Santa Catalina de Siena, como lo expresa. ¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por eso lo creaste. Por amor le distes un ser capaz de gustar tu bien eterno. Una cita de Santa Catalina de Siena en la que yo subrayaría dos cosas, ¿no? Dice, fijaros que ella no está hablando una teóloga, está hablando una mística, no está hablando una teórica, no está hablando alguien al que el Señor le ha dado unos dones profundos místicos en la oración, y fijaros lo que ella llega a entender en esos dones místicos. Dice, ciertamente nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Es decir, Dios contempla al hombre que va a crear, Dios lo conoce desde toda la eternidad, y dice que lo contempla en sí mismo y se deja cautivar de amor por el hombre. O sea, Dios desde toda la eternidad tiene esa imagen del hombre que va a crear y se siente atraído, se siente cautivado de amor hacia el hombre. Impresionante esta expresión, porque parece que el sentirse cautivado de amor hacia otro es como si uno tuviese necesidad del otro. Y obviamente Dios no tiene necesidad de nosotros. Dios es infinito, lo tiene todo. Pero nos ha amado libremente. Y entonces esta expresión de Santa Catalina de Siena, esto de que el hombre se ha dejado cautivar de amor por nosotros, bueno, pues tenemos que hacerla compatible con la afirmación de que obviamente Dios es infinito y no necesita de nada ni de nadie, pero al mismo tiempo ha querido crearnos libremente y sentirse cautivado de amor por nosotros. Compaginemos ambas cosas. ¿No es fácil compaginarlas? Pues no es fácil compaginarlas, pero afirmemos ambas dos. Que Dios es inmutable y que Dios lo tiene todo y que al mismo tiempo ha querido libremente tener necesidad de la respuesta de amor del hombre. Se ha sentido cautivado por el hombre. Entonces dice que Dios nos creó, dice, Dios le distes un ser capaz de gustar tu bien eterno. O sea, Dios nos ha hecho capaces de gustar el amor de Dios. La mayor característica, ¿no? La característica que le hace al hombre ser un ser con una dignidad tan alta es esta, ¿no? La capacidad de saborear, la capacidad de ver a Dios, la capacidad de amarle. El hombre es capaz de Dios, plenamente capaz de Dios. El resto de la creación no lo es. Muchas veces para admirar algo hay que contraponerlo o hay que confrontarlo con lo que es distinto. El resto de la creación no tiene esa capacidad de gustar a Dios, de saborearlo, de entender que solamente en Dios está la plenitud del hombre. Bien, una experiencia, pues, en este diálogo de Santa Catalina de Siena, una experiencia mística que aquí el catecismo nos ofrece, pues para que nosotros entendamos lo que supone que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Es decir, tiene esa interlocución de conocimiento y voluntad. El entendimiento y la voluntad, la razón y el amor, son las dos facultades principales en las que se refleja el ser del hombre hecho imagen y semejanza de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.